Buenas tardes, vamos a reanudar las jornadas internacionales de filosofía y ciencias políticas. El próximo panel va a estar a cargo del profesor Ricardo, perdón, aguarden un segundito, a cargo del magíster Gabriel Bombini, profesor de la Facultad de Derecho, juez, magíster García Minela, Facultad de Derecho, y el especialista Ariel Genovese. Quien va a estar coordinando este panel será Valentina Jiménez, que se va a conectar en algunos minutos. Hola, ¿cómo Bien. están? Buenas tardes. Hola, estoy muteada y estamos Hola. con Ariel acá con problemas de computadora, así que estamos dando vuelta con el power que no entra. Bueno, no importa. Voy a ir mirando Ariel un probó el poquitito de... PowerPoint, ¿eh? Sí, pero yo no lo pasé antes, entonces estamos en casa y estoy con... Ahí lo tengo atrás. Bien. Pero bueno, no importa, les voy contando del esquema que tengo acá, después cualquier cosa le dejo un poquito las reflexiones que tenemos aparte. Bueno, antes que nada, yo no soy Ariel Genovese, soy Gabriela García Minela y les quiero agradecer como equipo también, todos atrás de Gabriel, que está por ahí, que es quien nos coordina y nos guía en este tema. Les queremos agradecer la posibilidad de exponerles el trabajo que venimos haciendo a partir de este año, vinculado a una propuesta que traemos al encuentro y que se vincula con los estudios de una línea de investigación que busca analizar críticamente la política criminal ambiental que debe responder al modelo constitucional argentino. La finalidad que tiene esta propuesta es fortalecer los conocimientos en relación a diversas propuestas de incorporación de delitos ambientales en el sistema jurídico nacional y su impacto en el subsistema de garantías y alcanzar el diagnóstico de la actual implementación de tipos penales en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Ese estudio en la actualidad se encuentra en una etapa preliminar. Esto es el relevamiento de las normas ambientales propiamente dichas y el estado actual de normas penales vigentes en el país, en particular las que contienen sanciones penales ligadas a la cuestión ambiental. Por eso decidimos dividir la presentación en tres ejes. Uno, abocado a relevar los contornos de la democracia ecológica y su impacto en el constitucionalismo argentino. Otro, sobre ese eje, el despliegue de lo que es la política criminal. Y para finalizar, un tercero que describe los desafíos que van a encarar el derecho penal y procesal penal ante la criminalidad ambiental. Así que para iniciar o para abrir el juego, un poco voy a hablar de estos estudios preliminares que empezamos a hacer en relación a la democracia, al modelo de democracia ecológica, o una democracia deliberativa en clave ecológica. A fin de analizar el modelo de la política criminal y el consecuente modelo dogmático que debe desplegarse para gestionar esa conflictividad, nosotros creímos relevante iniciar el estudio partiendo de los nuevos debates acerca del impacto de la cuestión ambiental o el impacto que la cuestión ambiental suscita en los distintos modelos democráticos, su reformulación o la construcción de nuevas propuestas en ese sentido. Nosotros sabemos que tanto desde la década del 70 y 80 se va desplegando un modelo de la teoría política hacia la ecología, producto de la búsqueda de respuestas a la crisis ecológica y sus implicancias, así como también una respuesta a la crisis de legitimación democrática en sí misma. Y el desarrollo desmedido de la actividad del hombre en ese contexto produce la degradación de determinados bienes relevantes que le interesan, o bienes relevantes para la sociedad, en el caso el ambiente,
Y así comienza el camino de reconocimiento de un derecho, el derecho a un medio ambiente sano, como un derecho humano de incidencia colectiva. Esta y otras prerrogativas, otros reconocimientos, otros derechos son herramientas generadas, entendemos, por el Estado para resguardarse y resguardarnos de embates del sistema capitalista, ¿no? Estos derechos tienen por objeto poner un coto a evidentes abusos producto del desmedido ejercicio de libertades reconocidas por el constitucionalismo social. En ese orden de ideas, los estudios que hemos explorado sobre la relación entre democracia y ambiente transitan, al menos hasta el año 2000, marcando una fuerte incapacidad de la primera, del modelo democrático, para dar respuesta a la conflictividad que plantea la segunda, la crisis ambiental. Por nuestra parte, en esta etapa, comenzamos a indagar en algunos modelos y nos estamos deteniendo, sin profundizar aún, pero viendo a grandes rasgos, la teoría de la democracia ecológica que desarrolla Robin Eckersley y los estudios que sobre ella se despliegan también. Como coincide una de sus analistas, que es Carmen Merló Escrihuela, este nos parece que es un buen punto de partida para resolver las crisis económicas, las relaciones socionaturales basadas en violencia y dominación que se pueden constatar hasta ahora. Y para superar los déficits que los modelos democráticos inhábiles plantean para sobrellevar la crisis climática, es menester desplegar respuestas democráticas que colaboren, en principio, para eliminar las desigualdades. Perdón. O estoy escuchando ruidos por otro lado. Desigualdades entre especies, entre generaciones y entre estados. Ese modelo que Eckersley plantea tiene muchas virtudes, indican otros autores, entre ellas su capacidad de integración y respeto a la diversidad, la inclusión de grupos tradicionalmente excluidos, la centralidad en la justicia ambiental, su orientación no antropocéntrica y la atención que presta o que se presta a las relaciones de poder que invalidan la autenticidad de los procesos comunicativos. El modelo, pensando en este modelo, pero también rescatando el modelo de lo que es la democracia deliberativa, ensayado y desarrollado, por lo menos por lo que el autor que nos gusta seguir, que es Carlos Nino, nos recuerda que la concepción epistémica de la democracia se apoya primariamente sobre el proceso de deliberación colectiva y asigna valor a las decisiones mayoritarias solo por ser un mecanismo esencial para lograr la deliberación, que la deliberación tienda a la imparcialidad. Entonces, en ese contexto y en algún plano podemos afirmar que la teoría de la democracia ecológica es una democracia también deliberativa. Y partiendo la autora parte del modelo democrático que ensaya Habermas y atiende tanto a las instituciones como a los valores que las fundamentan, inspirándose en la ecología política más crítica, ¿no? Y esos valores sobre los que construye o va construyendo su teoría son la justicia social, la justicia ambiental, la justicia comunicativa. Escrihuela nos indica que conviene examinar en qué sentido informa esta noción tripartita de justicia el contenido institucional de la democracia ecológica, y ante todo se produce en este sentido una ampliación de la comunidad de justicia
para admitir a la naturaleza no humana, a las generaciones futuras y a los miembros de otros estados damnificados por riesgos medioambientales transfronterizos. Y a estos efectos se introduce una concepción del mundo natural, no humano, construida sobre valores no instrumentales y no antropocéntricos en el contexto que vamos a empezar a examinar. Entonces, del análisis de la propuesta, surge que la democracia ecológica también no anula el modelo liberal, sino que redimensiona los elementos, los amplía y los reformula en una clave eco, o en una ecoclave, diría. Esto es relevante para nuestro trabajo porque nos marca un estándar con el que nos vamos a empezar a manejar, o por lo menos un punto de partida para nosotros, como dije antes, sobre el que vamos a pensar la política criminal ambiental, o el diseño de una política criminal ambiental para América Latina, y las futuras normas o reformas penales y procesal penal ligadas a esa temática. Y me detengo para subrayar que el modelo de la democracia deliberativa con notas ecológicas es posible pensarlo presente en nuestra Constitución Nacional. No definitivo, pero sí con estos rasgos. Nosotros recordemos que nuestra reforma constitucional instituye un nuevo paradigma, particularmente con el 75, inciso 23, un peculiar programa con el que se ordena al Congreso de la Nación legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidad de trato y un pleno goce y ejercicio de estos derechos, lo que se enfatiza aún más en la cuestión ambiental. Según lo entendemos, nos encontramos asistiendo, a partir de la reforma constitucional argentina, en un importante cambio dentro de lo que es nuestro sistema jurídico en materia ambiental, ya que se incorpora a partir del 41 y otros artículos, porque no es el único que hace referencia a la temática ambiental, pero sí este es el central, a el inicio de la inserción definitiva de la dimensión ambiental dentro del sistema constitucional. Y su evolución, y esto lo sostenemos enfáticamente, tiene relación directa con la promoción de determinados derechos de acceso y obligaciones estatales, como por ejemplo el acceso a la información pública ambiental, la participación ciudadana en términos y en temas de la temática, el acceso a la justicia, la inclusión y extensión particularmente de grupos desaventajados. Nos referimos a las comunidades indígenas, a las niñas, a los niños, a las mujeres, ¿sí? Y desde el constitucionalismo también, el modelo liberal, recordando un poco, aportó instrumentos constitucionales que acentuaban aspectos procedimentales relativos a su actuación, pero sin proponer bases materiales que propendieran para esto. Esto es de alguna manera sumado a partir del constitucionalismo social, que le provee al sistema una mayor densidad material a través de la formulación de cláusulas sustantivas, promoviendo un esquema normativo encaminado, decimos, a remover obstáculos que son los que impiden alcanzar esta igualdad real, y generando pautas transformadoras de la realidad. En ese contexto, situados ante el desarrollo de lo que es la sociedad de riesgo, hoy ya en tránsito a la sociedad de la comunicación informática, con la erosión de las prerrogativas que se han indicado en esos modelos previos, aparecen estructuras jurídicas que, con pretensión de corregir ese sistema, o esos déficits, basadas en un nuevo valor fundante aglutinante, como es la participación, indicada para algunos, o el valor paz para otros, no como ausencia de guerra, sino como un factor aglutinante del sistema. Y es que en ese contexto las nuevas tecnologías van generando un impacto tal que se redimensiona la relación entre los ciudadanos y ciudadanas entre sí, entre ellos y el Estado, y entre el Estado, ellos y el entorno. Todo lo cual lógicamente impacta en el esquema nodal de los derechos fundamentales. Y
las garantías constitucionales. Así se presenta entonces desde el tema que nos interesa una propuesta constitucional que habilita el ingreso del Estado de derecho ecológico en el sistema. Y desde el reconocimiento de estos nuevos derechos y deberes estatales que imponen límites ecológicos al mercado, también va mutando no solo la plataforma del Estado liberal, sino que va mutando la plataforma del Estado social de derecho. O sea, claramente en la construcción de este nuevo pacto social se renuevan los sujetos que lo suscriben, se amplían a todas y todos los excluidos por el modelo capitalista, la consagración de normativa, de nuevos derechos en normativas específicas, de nuevos instrumentos de tutela, incluso, y esto es lo importante para nosotros en este juego de diseño de política criminal, ingresa el reconocimiento de sujetos no humanos que va desde los animales hasta el reconocimiento del ambiente como un sujeto, ¿no? No sé si estoy en tiempo, si estoy bien, o puedo seguir un poquito más. ¿Sí? El derecho humano a un medio ambiente se inserta en el reconocimiento de un colectivo de nuevos derechos que protegen las condiciones básicas del entorno, que son necesarios para las ciudadanas y los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, y se identifican cuando se ha empezado a analizar y se describe el artículo 41 de nuestra Constitución como un derecho deber que tiene a reforzar no solo la faz supraindividual de este derecho humano, sino la individual y colectiva, es decir, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Este derecho engloba una serie de derechos y obligaciones procedimentales que le son consustanciales e inherentes, tales como el acceso a la información pública, ambiental, la participación ciudadana en temas ambientales, el acceso a la justicia, la educación ambiental, así como también obligaciones sustantivas de prevención, de precaución, de evaluación de impacto, de responsabilidad penal también vamos a decir, y de restauración de daños al ambiente o daños ambientales. Entonces, con el resguardo del ambiente capturado por ese artículo 41, se instituye e intenta proteger un bien jurídico de naturaleza esencialmente compleja, de armonización costosa, esto para empezar a pensar también en lo que hace el sistema, a nuestro sistema o a nuestro modelo de federalismo, ya que la realización se halla en un potencial conflicto, la realización de este bien jurídico, con un potencial conflicto con otros bienes jurídicos constitucionales o de corte constitucional. No es menos cierto entonces que el carácter sistémico e integrador que advertimos obliga a un replanteo completo del molde estatal en el que se ubica, penetrando con sus presupuestos ambientales en las políticas sociales, económicas y también, por supuesto, en la política criminal. El objeto de rediseñar este Estado social en el que de alguna manera se indica la responsabilidad y se promueve la participación ciudadana, es una de las pautas que se desarrollan. Entonces, la reforma constitucional ha aportado notas definitorias de democracia deliberativa a un nuevo programa constitucional, para lo cual ha ampliado el plexo normativo de derechos y garantías, no solo desde el texto constitucional lato sensu, sino también otorgándole además jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y a tal fin, vemos que se aporta la consagración también de procesos constitucionales individuales y colectivos, logrando una adecuada y fructífera amplificación del acceso. Todos estos cortes son los que nos van indicando que nuestro modelo constitucional concentra o define una democracia
deliberativa con cortes verdes o ecológicos. En este camino, el legislador otorga al ciudadano y la ciudadana un marco jurídico de acción al que podemos denominar bloque normativo ambiental, permitiendo a partir de su instrumentación que le exijamos al Estado en todos sus niveles medidas esenciales tendientes a posibilitar el acceso, el reclamo, la defensa y la participación de tutela. Entonces, de esa manera, pensando en el bloque normativo ambiental, directamente nos introducimos en el tercer párrafo del 41 y empezamos a advertir un nuevo modelo de federalismo, que es un modelo de federalista o federalismo de concertación. ¿Por qué es importante esto? Porque en el artículo 41, en su tercer párrafo, se diseña una nueva forma de concurrencia en las potestades legislativas del Estado y se impone al legislador un modo o un dictado particular de normas que denomina leyes de presupuestos mínimos, de protección ambiental, en el caso del Estado Nacional, y leyes complementarias para el Estado, para los estados provinciales. Esto de alguna manera rompe con la clásica modalidad de distribución de competencias en materia legislativa, variando así la definición de federalismo clásico que teníamos. Desde ese nuevo y más equilibrado modo de reparto de competencias, vemos que es mucho más participativa la legislación a la hora de gestionar el conflicto ambiental desde lo legislativo. Entonces, la propuesta de complementariedad ambiental constitucional manda a que ambos órdenes, el federal y el local, legislen sobre la misma materia, y así el constituyente le da paso al federalismo de concertación. La pregunta que nosotros una de las preguntas llave para otras que nos empezamos a hacer en este íter es ¿cómo se debe legislar entonces en materia penal, ambiental, desde el en materia penal ambiental, desde el tercer párrafo del 41 o desde el 75, inciso 12? Hablamos de leyes penales insertas en este esquema de presupuestos mínimos y de complemento, ¿cómo se conjuga eso con los esquemas anteriores? ¿O vamos a hablar de modificaciones al 75, inciso 12 en lo que respecta al Código Penal? Para finalizar esta parte, paralelamente a lo expuesto, nosotros afirmamos desde el inicio de nuestra propuesta que advertimos un proceso de creación, ampliación, multiplicación de prohibiciones penales que se va consolidando en sistemas nacionales e internacionales al son de demandas de movimientos sociales. Y a esta altura esto es una tendencia que desde el día 1 asumimos como que es indetenible. Y en los últimos años hemos visto varios proyectos de reforma integral del Código Penal. Se ha previsto la incorporación de un capítulo específico incluso al articulado. En la actualidad existen proyectos que específicamente procuran ese cometido. Algunos proyectos tienden también a trabajar leyes especiales complementarias al código, y estos proyectos quedan dormidos o van adquiriendo notoriedad en relación a la ocurrencia de desastres o conflictos ambientales que se suscitan, y en ese caso se vuelven a desempolvar. Entonces nuestra idea desde este punto de inicio, y en principio un punto de vista normativo, es determinar si los antecedentes sobre los que se deben construir estos proyectos y consecuentemente las futuras leyes penales de corte ambiental deben responder a este modelo democrático o de este modelo de democracia ecológica, o se debe seguir reproduciendo, entendemos en principio que la respuesta es no, el modelo liberal que dio
abrió la puerta para lo que son las leyes penales que tenemos hoy y con las que estamos resolviendo la conflictividad ambiental actual. Bueno, le voy a dar paso a Ariel, me indican acá, para que siga charlando un poco con ustedes acerca de lo que es en la actualidad el desarrollo de estos proyectos a los que hacemos alusión. Estamos compartiendo el aula con Gabriela, por decirlo de alguna forma. Buenas tardes. En mi caso, bueno, la idea es poderles, sé que no son todos, no todas y todos son abogados, con lo cual por ahí me puedo permitir determinadas licencias teóricas, técnicas respecto de conceptos jurídicos y demás, como para terminar de comprender qué es esto que nos viene hablando Gabriela, o que nos va a hablar Gabriel, ¿no? Porque más allá de la cuestión estrictamente penal, o cómo va a desembarcar esta protección del bien jurídico ambiente con previsiones penales, lo cierto es que tenemos que saber, me parece a mí, qué es esto del derecho ambiental, ¿no? Que tanto resuena, que a lo que se está echando mano permanentemente hoy, y que genera tanto desconcierto a la hora de compatibilizar derechos, ¿no? Esto que nos decía recién Gabriela. Y primero, ¿por qué ponerle esa foto de la esfera, del globo, de la Tierra? Porque hoy, como nunca antes en la historia de la humanidad, estamos teniendo un problema global común, ¿sí? Como es, por ejemplo, la crisis climática, la crisis ambiental, producto de una sumatoria de desarrollos productivos que importaron liberaciones de gases de efecto invernadero, y hoy tenemos un problema todos, independientemente de quién lo haya provocado, ¿no? Hay una cuestión de justicia detrás de todo esto, una justicia global, quiénes pueden emitir, quiénes no pueden emitir, o quiénes deberían dejar de emitir para dar paso. Pero bueno, de la mano de todo esto también lo que estamos hablando es de calidad de vida, de acceso a bienes y servicios, ¿no? Entonces, la situación es bastante compleja, y el derecho ambiental, digamos que la definición más sencilla que podemos alcanzar es esto de que es una disciplina funcional, que tiene determinados objetivos, que se vale de determinados principios que van a guiar al decisor al momento de tener que, en definitiva, valga la redundancia, tomar una decisión respecto de un conflicto, y también tiene determinados instrumentos que le son característicos, el derecho ambiental, ¿no? Esto que nos decía Gabriela, la evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento ambiental del territorio, ¿no? La información, la participación en la toma de decisiones, que están metiditas en las otras dos. Es una cuestión bastante compleja, pero todos hablamos de la justicia ambiental. Entonces, cuando en este núcleo de estudios que nos comenta, que nos entraba Gabriela, hablamos de justicia ambiental, lo primero que nos pasó es esto. Bien, somos del derecho penal, pero la justicia ambiental es algo mucho más complejo. ¿Tiene un fuero la justicia ambiental? ¿O el mismo conflicto ambiental tiene previsiones civiles, contencioso administrativas, de derecho administrativo, de tipo sancionador? ¿Dónde está el derecho penal? ¿Y es todo o es una parte de esto, ¿no? Entonces, empezamos a ver este otro tema, ¿no? Que también Gabriela con mucha profundidad nos explicaba recién. Viene esta definición de la calle, ¿no? Justicia ambiental es justicia social. Esto es nuevo, estos jóvenes por el clima, si ven por ahí, ven Río Santa Cruz sin represas. Entonces ya estamos hablando de organizaciones eco-house. Estoy viendo mientras charlo con ustedes, ¿no? Esta demanda de justicia que se empieza a instaurar en la sociedad sin un aparente norte claro, ¿no? Como confuso, como todo como una cosa sobre la otra, ¿no? Esto de sí a las petroleras, no a las petroleras, sí a los transgénicos, no a los transgénicos, sí a la minería, no a la minería, ¿qué pasa con la pesca? Pero yo tengo derecho a producir, bueno, yo tengo derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Entonces, y hay muchas más preguntas que nos hacemos, ¿no? En el grupo. ¿Qué se persigue con la justicia ambiental? ¿Solamente estamos tratando de derechos de incidencia colectiva? ¿Quiénes son los legitimados activos? Es decir, ¿quiénes pueden demandar por este bien? ¿Sí? ¿Quiénes son generalmente los pasivos? ¿Quién generalmente son los destinatarios de la justicia penal, en el sentido de quiénes deben responder por esto, ¿no? Y en esto Gabriela es una persona muy crítica cuando llegamos al punto del derecho penal, ¿no? ¿Qué organismos del Estado intervienen en la justicia ambiental? Porque uno habla de justicia y enseguida piensa en el Poder Judicial.
pero la justicia no se agota en el Poder Judicial, ¿no? Es más, debería ser el último lugar al que habría que recurrir, ¿no? ¿Y cuáles son las normas de las que disponemos? Entonces, esto que es para los abogados es como no es exacto, es un recurso didáctico, esto de que los abogados sabemos que las normas tienen jerarquías, ¿no? Tienen jerarquías, tienen relaciones verticales y también horizontales, pero tienen jerarquías. Entonces, la primera pregunta es, bueno, a ver, dentro de nuestra jerarquía constitucional, ¿no? Nuestra jerarquía normativa, ¿qué tenemos en cada uno de estos pisos, ¿no? La Constitución Nacional, los tratados, las leyes. Y lo que nos comentaban recién, ¿no? En el año 1994, luego de un gran consenso político, se alcanzó esta consagración, ¿sí? Normativa, en nuestra norma fundamental, del derecho al ambiente, ¿sí? Con un foco bien antropocéntrico, todos los habitantes gozamos del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, fíjense la palabra utilizada, y para que las actividades presentes satisfagan igual las necesidades de las generaciones presentes, sin privar de igual derecho a generaciones futuras, ¿sí? Y fíjense que ahí remarqué en negrito, ¿no? Esto de que tienen el deber de preservar. Entonces este derecho que alcanzamos en el año 94 es un derecho a vivir en un determinado ambiente, pero también es un deber que tenemos. Y fíjense cómo el artículo 41 nos habla de que el daño ambiental va a generar prioritariamente la obligación de recomponer, ¿no? Son cuestiones que son raras de ver en la Constitución, no hay otra referencia a un daño en la Constitución que no sea el daño ambiental, con lo cual hablamos de que el constituyente ha tenido en cuenta que el ambiente es algo especial, ¿sí? Es algo bastante poderoso como para no recomponerlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo logramos esto, ¿no? ¿Cómo empezamos a pensar lo de la justicia ambiental? Y ahí nomás un par de artículos después nos habla de que el amparo es una de las vías, ¿no? Entonces, hoy lo que tenemos como una forma de dirimir procesalmente cuestiones vinculadas a este derecho a la justicia ambiental o el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Entonces, tenemos como que hasta en la propia Constitución se hace referencia a una forma de intentar satisfacer o recomponer este derecho que podría haber sido vulnerado, pongamos, por una actividad productiva, ¿no? Entonces, ya vemos que la Constitución le está dando un rango bastante especial a la cuestión ambiental. No solamente define el derecho, hoy podemos hablar de que es un derecho humano, ¿sí? Ya no creo que haya dudas, es parte del sistema interamericano de derechos humanos y ha sido reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace apenas unos meses. No hay duda que hablamos de un derecho humano, y hasta la propia Constitución nos dice una de las formas a través de las cuales se lo podría uno intentar satisfacer. Pero lo más importante, creo que vieron cómo es que las jerarquías normativas implican de que las normas de más alta jerarquía son normas más escuetas y después se desarrollan en normas mucho más específicas. Ese artículo 41 se vale, ¿sí?, de un puente hacia el resto del ordenamiento jurídico argentino, que es la Ley General del Ambiente, ¿sí? Esta Ley General del Ambiente es una ley, ¿sí?, que se dice que es la ley que reglamenta el artículo 41, que intenta hacer operativo el artículo 41. Entonces, ya en esa norma en esa ley tenemos muchos artículos que nos hacen referencia, o al menos así lo entendemos, o así lo estamos tratando de entender, a la justicia ambiental. Entonces miren que dice que el presente capítulo regirán los hechos u actos jurídicos lícitos o ilícitos. Fíjense que acá estamos hablando de que hay daños que se pueden producir por hechos lícitos, por hechos legales, en principio, por decirlo de una forma muy torpe, ¿no? Pero, o sea, no pensar que siempre la cuestión del daño al ambiente proviene de la ilicitud, ¿no? Entonces, no vamos a reparar en las distintas previsiones que tiene la Ley General del Ambiente, porque no es la idea de hoy, pero miren todas las referencias a cuestiones vinculadas a justicia ambiental que encontramos en esta Ley General del Ambiente, que toca este y otros temas. Acá está regulada la educación ambiental, acá está regulada la evaluación de impacto ambiental, acá está regulada la información ambiental, el ordenamiento ambiental del territorio, el seguro ambiental. Es una ley muy compleja en solo 36 artículos, si mal no me acuerdo. Es muy cortita. Entonces, fíjense la potencia de esta ley y la necesidad de que esta ley sea conocida por operadores jurídicos y por la ciudadanía en general, ¿no? ¿Quiénes están legitimados? Tenemos unas definiciones en la Ley General del Ambiente. Esta ley es una ley de presupuesto mínimo,
perdón si no lo aclaramos, ¿no? Es una ley que es válida en todo el país, no hace falta la decisión provincial. Entonces acá nos dicen quiénes pueden legitimar, hace referencia a distintos tipos de procesos, ¿sí? Es como hay muchas normas, pero esto también es una norma muy importante, una ley muy importante que viene a meterse en esto de la justicia ambiental, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Otra novedad legislativa de los últimos 7 años, en donde, miren que el propio Código Civil, quizás la ley de leyes, le dirían los civilistas, ¿no? Es una de las leyes más complejas que tiene el país. Fíjense que dice que en el código se reconocen derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. Y acá van a empezar a aparecer las contradicciones, las colisiones que conllevan a las necesidades que nos hablaba Gabriel, esto de la concertación, ¿no? Porque no sé si por ahí de querer transmitirle tantas cosas llego a ser claro en esto. Acá estamos en un escenario donde hay conflictos de intereses entre derechos individuales y colectivos. Entonces, son situaciones de muy compleja resolución, ¿sí? Por un lado, un derecho individual concreto, como puede llegar a ser ejercer industrial ilícito, ¿sí? Trabajar, derecho a trabajar, a ejercer una determinada profesión, una determinada de prestación de servicios o de productos, y por otro lado, un derecho difuso, un derecho colectivo, un derecho transindividual, una serie de cosas que solemos decir respecto del derecho ambiental, pero que está en cabeza de todos, y respecto del cual nadie puede renunciar. Entonces, vamos a tener que compatibilizarlo, pero miren cómo el Código Civil, un código que está diseñado para regular las relaciones de las personas, o de las personas con las cosas, básicamente, habla de que hay derechos individuales y hay derechos colectivos, ¿sí? Y si la ley no ampara el ejercicio abusivo de derechos individuales, cuando puedan afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Esto hace unos años era impensado, ¿no? Con un Código Civil hable de ambiente, era impensado. Y esta no es la única norma que tiene el Código Civil. Fíjense cómo expresamente, en el artículo 240, dice que el ejercicio de los derechos individuales de las personas para con las cosas, ¿sí? Debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva, ¿sí? Un par de definiciones más, dice que tiene que ser compatible con ecosistemas de flora, fauna, biodiversidad, el agua, valores culturales. Está dando una dimensión muy novedosa que intenta captar esto que nos describía Gabriela y que intenté resumirlo yo con ese mundito que estaba en esta crisis ambiental climática, ¿no? Entonces, hay novedades del tipo de la acción preventiva del daño, ¿no? Esto entendemos que el daño ambiental es generalmente irreversible, entonces, cuanto antes tenemos que prevenirlo, para eso nos valemos del principio de prevención, de precaución, pero miren cómo hasta el Código Civil ya trae previsiones ambientales. Se preguntarán ya cuándo llega el Código Penal este muchacho. Bueno, la pirámide tenía 3 pisos, y les hablé del piso 1 y del piso 3. Y me faltó hablarle del piso 2, que es el Acuerdo de Escazú. Perdón, Gaby, acá estamos redactando. ¿Qué pasa? En el año 2021, en el 22 de abril de 2021, entró en vigencia este acuerdo, que es una norma supralegal, ¿no? Entre ese 41 y todo lo que le estoy contando de la Ley General del Ambiente, está este Acuerdo de Escazú. Es un acuerdo regional para América Latina y el Caribe, ¿sí? Con una fuerte vocación de entender al derecho ambiental como un derecho humano, ¿sí? Y que entiende que este derecho ambiental se puede garantizar mediante el acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. También tiene previsiones en cuanto a tratar de dar un marco jurídico a los defensores de la naturaleza, estas personas que generalmente dan su vida por cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, es una norma que es muy importante, está impactando en nuestros tribunales, en la gestión cotidiana, porque es una norma que tiene sus objetivos, o sea, que claramente viene a esto, viene a garantizar los accesos a estos 3 tipos de derechos, pero también dice, en lo que hace a justicia, ¿sí? que cada parte deberá, primero no circunscribe la justicia a una cuestión vinculada al Poder Judicial, ¿no? Porque dice la justicia, la parte judicial y la parte administrativa, ¿ok? Y dice que cada parte deberá garantizar el acceso a la justicia en asuntos ambientales
con acuerdo a las garantías del debido proceso. Y miren cómo en el 8.2 empieza a decir, ¿cuándo se habilita esto? Cuando hay una acción o omisión relacionada al acceso a la información, cuando hay una acción o omisión relacionada a la participación, y cualquier otra decisión o omisión que pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contrario a normas jurídicas relacionadas con el ambiente. ¿Sí? Digamos que tiene previsiones y un mandato concreto para que los estados partes garanticen este derecho. Y después va desarrollando cuestiones a las que también refirió Gabriela recién en cuanto a, bueno, ¿y cómo lo logramos a esto, no? O sea, está bien, me decís que yo tengo que lograr esto, pero ¿cómo? Bueno, creando órganos estatales competentes, procedimientos efectivos, hace referencias al tipo de legitimación, la cuestión vinculada a las medidas cautelares, tan importante en lo que es la justicia ambiental, cuestiones vinculadas a medidas para facilitar la prueba, ¿sí? La producción de la prueba, y el gran tema, la ejecución de las sentencias, ¿no? Y mecanismos de reparación. Entonces, digamos que estamos teniendo un montón, se deben eliminar barreras, atender a las cuestiones vinculadas a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Hay muchas normas, gente, hay muchas cosas. Ahora, lo cierto es, ¿cuál es el estado de situación en nuestro país, ¿no? Por un lado, más allá de las previsiones que les comenté del artículo 43, no tenemos una ley de procesos colectivos. ¿Sí? Primer gran tema, entonces acá conjugamos un artículo 43 con algunas previsiones en materia de amparo, tanto la ley nacional como la provincial, pero no tenemos una ley que nos regule de manera uniforme los procesos de carácter colectivo, ¿no? Entonces, han sido las Cortes quienes han salido a regular estos temas, ¿sí? A través de resoluciones que crean registros de procesos colectivos, normas para la presentación de tipo de acciones, ¿sí? Después también tenemos proyectos de ley que vienen a crear foros ambientales en distintas jurisdicciones. Ahí puse un reciente proyecto de la senadora Stolbizer, pero también ya hay cuerpos especializados u organismos especializados dentro del Poder Judicial, como es el caso de fiscalías ambientales o juzgados ambientales. Cito el caso de Salpe, que es un caso pionero, el caso de Jujuy, que tiene una justicia y un ministerio público en materia ambiental, las fiscalías especializadas en la provincia de Corrientes, Santa Fe, la reciente conformación del foro especializado en Misiones, ¿sí? Pero lo cierto es que tenemos que entender de que la justicia ambiental se alcanza no solamente con amparos, sino con acciones sumarísimas, procesos de conocimientos ordinarios y demás. Una situación como hasta, digamos, de difícil explicación de cara a esto que es el tema final, ¿no? Como para rematar esta presentación del tema, y por ahí después, si nos da el tiempo que vamos a charlar un poquito. ¿Qué pasa cuando, vieron que yo les comenté que hay un montón de normas? Ahora, ¿qué pasa cuando todo esto falla? ¿No? ¿Qué pasa cuando la parte ejecutiva falla? ¿Qué pasa más allá o sea, el legislativo evidentemente ha trabajado mucho, a nivel internacional se han llegado a determinados acuerdos, pero las políticas ambientales no se ejecutan. ¿Qué pasa? Tenemos las normas, amparos que llevan 10, 15, 20 años, ¿sí? Y la sociedad reclama una respuesta inmediata a esto. Y cuando la respuesta inmediata no llega del derecho civil, no llega del derecho público, no llega del derecho administrativo, no llega desde la justicia administrativa, se mete mano al derecho penal, ¿sí? Enseguida queremos gente presa, enseguida queremos una norma drástica, ¿sí? El tema es, ¿qué pasa con ese derecho ambiental penal? O, ¿qué pasa? O como esto lo puede exasperar a Bombini, ¿no? ¿Existe un derecho penal ambiental? Entonces, no hace mucho nos planteamos este título, ¿no? Legitimación, límites y problemas de un derecho penal ambiental. Se acaba de quedar sin batería. Hoy no es nuestro día. ¿Cuál? Para. A ver, si querés. Un segundo, si no sé si quieren hacer alguna pregunta o alguna reflexión hasta el momento, mientras vuelvo a conectar la diapositiva. Aprovechemos, vamos a hacer una cosa, vamos a tratar de ordenar un poco. Disculpen, me presento, yo soy Valentina, perdón por la desprolijidad. Yo se supone debo cumplir el rol de coordinar un poco y hacer esta suerte de orden dentro del espacio. No sé si los chicos se han presentado, me parece que si no es así, o aunque haya sido así, está bueno también poder hacer como un rememorar
quienes nos están hablando. Ariel y Gabriela forman parte de nuestra honorable casa de estudios, ellos son docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ariel particularmente es maestrado de Derechos y Economía de Cambio Climático, ambos dos abogados. Gabriela también es máster en Derecho Ambiental. Realmente, no sé si alguno tiene una pregunta, yo les propongo una dinámica entre que Ariel se vuelve a conectar y posteriormente escucharemos a Gabriel Bombini también. Si quieren las preguntas que vayan teniendo, pueden escribir en el chat. Una vez que terminen de exponer, lo que podemos hacer es ordenar un poco esas preguntas y por supuesto que pueden tomar la palabra, más que nada para no pisarnos si alguien tiene una pregunta y demás. No sé si Ariel... de nuevo, ¿eh? Ahí está. Bien. Saliéndome de energía eléctrica. Okay. ¿Sigo habilitado para compartir? A ver. Creería que no estás compartiendo nada en este momento. A ver, Valen, ahí. Yo no quedé como... Me han deshabilitado para el screen sharing, dice acá. A ver. Ariel. A ver, yo no quiero robar tiempo a Gabriel Bombini, que es una persona que siempre me da mucho placer escuchar porque él entiende a dónde termina todo esto, ¿no? A dónde termina todo este clamor social de respuestas punitivas. Pero básicamente lo que me quedaba por comentarles es que este derecho penal que tiene un gran desarrollo en otros países, no lo tienen en el nuestro. Tenemos unas escuetas previsiones penales en materia ambiental, incluso las tenemos en forma indirecta. La idea era referir con esas presentaciones también a qué es lo que está pasando en otras partes del mundo, qué tipo de o sea, cómo se construyen esas normas penales, porque no son normas penales parecidas a la de al que matare al otro le corresponderá tal pena de prisión, son normas generalmente que hacen referencia a una norma administrativa que se encuentra violentada, entonces dado el supuesto daño social de esa conducta, se le corresponde como consecuencia una pena de prisión. Son normas penales que hacen referencia a otras normas administrativas, como les decía. Generalmente se legisla materia penal desde lo que llamamos los delitos de peligro abstracto, concreto, ¿no? Hay todo un debate a nivel internacional de qué es lo que ya está sucediendo con esto, sea el clamor de las respuestas punitivas inmediatas. Entonces, sigo sin poder compartir, pero bueno, a ver, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos hoy? O sea, ¿cuál es el estado de legislación? Voy a mirarlo yo el Power para no perderme, ¿no? ¿Cuál es, en qué estado estamos hoy? ¿Qué normas penales tenemos con previsiones, al menos que en forma indirecta refieran a la cuestión ambiental? Por un lado tenemos algunas previsiones en materia penal en lo que hace la fauna. ¿Sí? Hay una vieja ley, la 22.421, en la ley del gobierno militar, que tiene unas previsiones en cuanto a aquel que cazare sin cumplir determinadas pautas administrativas o normativas administrativas. Después tenemos otra norma con previsiones penales, es la ley de residuos peligrosos, la 24.051, lo traducimos en normas penales por contaminación. Pero bueno, acá el bien jurídico protegido no es el ambiente, sino antes bien es la salud humana cuando a través de la contaminación se pone en riesgo la salud. Tenemos una ley que hace referencia a protección de patrimonio arqueológico y paleontológico, que tiene previsiones penales también. Habrán visto recientemente que se echa mano a la cuestión ambiental, penal, desde el lado de los incendios, ¿sí? Pensemos en lo que está pasando en este momento en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Sí, pero digamos que al día de hoy no tenemos el bien jurídico ambiente protegido en normas penales específicas. Sí, lo que estamos viendo, como también nos decía Gabriela, es que de un tiempo a esta parte, concretamente me animo yo a decir desde el 2006, creo que fueron los distintos proyectos o intentos de reforma integrales al Código Penal, se ha intentado incluir
un capítulo específico en donde el bien jurídico sea el ambiente y un desarrollo en subbienes o microbienes ambientales como flora, fauna, suelo, aire, biodiversidad. Y los distintos proyectos fueron trabajando estos temas. Por ahora ninguno de esos proyectos tuvo éxito, ninguno alcanzó las mayorías necesarias para que sean sancionados como tales, pero también, como nos decía Gabriela, también hubo y hay intentos de leyes especiales, de reformas para introducir los capítulos al actual Código Penal. Sin ir más lejos, hay un pedido concreto, en este momento, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente ha denunciado, ¿sí?, las cuestiones penalmente, las cuestiones vinculadas a los incendios que se generan en el Delta del Paraná. Ahora, la reforma se viene, las normas penales ambientales se vienen, el artículo 41 existe, y quiero cerrar con esto. Hace unos días, no más de 30, me encontré con un fallo de un juzgado de Cura Brochero, en la provincia de Córdoba, en donde una persona había quemado, había hecho una quema en su campo, y había afectado unas 2000 hectáreas de monte nativo. ¿Okay? Lo cierto es que por la oportuna intervención en Pampa de Achala, ¿no?, la oportuna intervención de guardaparques provinciales, se logró contener el fuego, se dio aviso al equipo de bomberos, se trabajó muy bien y se logró no solamente preservar, o sea, que el incendio no se descontrolara, sino también se logró preservar las cuestiones vinculadas a tendidos eléctricos, de media y alta tensión, etcétera, etcétera. La defensa esto es un delito de incendio, ¿sí?, con una pena de entre 3 y 10 años de prisión, es decir, que es una pena alta, ¿sí? Pero bueno, como tiene un 3 de mínima, la defensa procuró llevar a una solución alternativa al conflicto, como es la suspensión de juicio de prueba. Para este tipo de penas, cuando tienen una pena tan alta los delitos, es necesaria la conformidad del fiscal, ¿sí?, para poder hacer lugar a un acuerdo de suspensión de juicio de prueba. Acá el fiscal no la dio, y el juez, bueno, se ofreció una reparación muy, muy magra, una reparación de 15.000 pesos en reparación de los daños causados, porque en definitiva, ¿qué decía la defensa? Bueno, era su propia tierra, su propio bosque, en definitiva, si alguien tuvo una erogación económica fue él, y el fiscal dijo, bajo ningún concepto, acá se puso en riesgo cuestiones vinculadas a energía, cuestiones vinculadas a bla, 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 y si uno lee la resolución, empieza a notar de que hay una denegatoria a una alternativa a la pena, o sea, una imposición de una pena de prisión, y hay una cantidad de citas normativas que realmente dan un poco como de escozor, ¿no? Se habla de cambio climático, de acciones de mitigación, de compromisos del Estado para la reducción de la deforestación, es decir, y esto seguramente nos va a hablar Gabriel ahora, ¿qué puede suceder si el derecho penal ambiental se empieza a consagrar como tal? Realmente vamos a acceder a criminalizar actos de grandes empresas, se le llaman incluso hasta delitos de cuello verde, o vamos a terminar como en estos casos, ¿no?, una persona que gana 35.000 pesos por mes, que estaba haciendo un fuego en su campo, y que hoy no puede acceder a un instituto como la suspensión de juicio de prueba, porque detrás está el bien jurídico ambiente, ¿no? Entonces, creo que estos conceptos de dañosidad social, que nos va a hablar Gabriel seguramente, en definitiva, a dónde va a ir dirigido y quiénes van a quedar en las redes del sistema punitivo penal, creo que esto es uno de los grandes desafíos que tenemos como Estado democrático de derecho, y sí que queremos alcanzar ese Estado ecológico de derecho que nos hablaba Gabriel. Así que acá estamos tratando de entender un poco todo esto, estamos en un proceso muy caótico de acusaciones, nos estamos peleando entre todos nos denunciamos, pero no nos coordinamos en acciones, no entendemos muy bien la cosa, no entendemos cómo funciona el sistema federal del fuego, no entendemos cómo funciona el sistema nacional del fuego, no entendemos qué tiene que hacer la provincia, y en definitiva me encuentro con esto, ¿no? Una persona que no puede acceder a un instituto como es la suspensión de juicio de prueba cuando prendió fuego su propio campo. Así que dejo estas interrogantes más que definiciones, y bueno, escuchamos a Gabriel si les parece. Bueno, gracias Ariel.
En primer lugar, un gran agradecimiento muy especial a la organización de las jornadas internacionales de filosofía y ciencias políticas, que son desde ese tiempo un clásico en nuestra facultad, ya 22 ediciones. Siempre es un gusto compartir este espacio, así que el agradecimiento para Pablo Slavin, para Juliana, Hugo, para toda la organización, y las felicitaciones por el sostenimiento de un espacio de debate que nos enriquece, porque además permite que salgamos de las pequeñas cápsulas en las cuales la mirada siempre unidisciplinar nos lleva a también generar espacios de ese modo, ¿no? Espacios en donde las discusiones siempre miran un sesgo. Los penalistas tenemos una proclividad muy importante a hacer esto, y no entablar diálogos más amplios con miradas que desde otras disciplinas jurídicas y de otras disciplinas sociales, permitan enfocar en forma más adecuada los problemas. Y este es el desafío central, ¿no?, que plantea la cuestión ambiental. Desenfocar las estructuras tradicionales. La mirada, los conceptos jurídicos tradicionales del derecho penal y del derecho procesal penal son demasiado toscos, son demasiado rudimentarios para poder contemplar la complejidad y la urgencia que tiene el problema ambiental. ¿Sí? La descripción que han hecho Gabriela y Ariel ha sido por demás exhaustiva. Obviamente que ahorran muchos pasos en lo que yo pueda avanzar, y además ya llevamos como una hora, con lo cual mi intervención va a ser muy breve, muy concreta, muy específica, para tratar de plantear los desafíos que tiene el derecho frente a estas urgencias que han relatado, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, para poner tres dimensiones de lo que muchos autores llaman verdadera catástrofe, ¿no? Digo, la cuestión del calentamiento global, indudablemente, ¿no? Una preocupación que llega hoy al debate internacional. Gabriel, se le está escuchando un poco entrecortado, si no me equivoco. A ver, díganme, porque yo... Ahí va un poco mejor, No sé si será la señal. Ahí vas bien, si querés podés continuar, no sé si... A ver, probá. Bien, ¿la introducción se escuchó? ¿Se entendió? Bárbaro. Sí, se entendió perfecto, justo al final cuando te corté se estaba escuchando un poquito mal. Continúa nomás. Bueno, retomamos. No, vamos a ser sintéticos y muy específicos. Hay una serie de hechos que requieren decisiones urgentes. Frente a esto, obviamente, la herramienta penal siempre aparece como seductora, ¿no? Cuando el conflicto tiene gravedad, entonces adjudiquemos las respuestas más graves que se pueden adjudicar a determinado tipo de conductas. Pero tenemos una serie de fenómenos que tienen dimensiones complejas para asir con estas herramientas torpes que tiene el derecho penal. Esa idea clásica de tratar de identificar conductas individuales para poder adjudicarle un castigo frente a esa comisión. Acá hay problemas muy graves. Hay dimensiones del problema que no permiten identificar con claridad ni quiénes son sus autores. Probablemente muchas acciones hayan llevado a que hoy tengamos un nivel de calentamiento global como el actual. ¿Sí? Digo, para pensar en el COVID-19, ¿no? Digo, la difusión de virus en el espacio social, bueno, ¿dónde tiene su origen? Seguimos discutiéndolo. ¿Cuáles son los comportamientos que pudiéramos identificar como relevantes en este campo, ¿no? El despliegue del armamento nuclear, ¿no? Como otro eje de discusión enormemente problemático. Digo, ahí aparecen necesidades que el derecho penal evidentemente no contempla, ¿no? Indefinición de quiénes son los autores, indefinición y globalización, masividad, ¿no? La humanidad entera comprometida con determinados
fenómenos. Y luego tenemos, por otro lado, la necesidad de la intervención precautoria, ¿no? Siempre se habla en el derecho ambiental del principio precautorio, la inhabilidad del derecho ambiental, ¿no? La inhabilidad del derecho penal justamente es que su respuesta es ulterior, ¿no? Ex post, posterior, ¿no? Busca algún sentido con esa sanción para el futuro de prevención de delitos, pero evidentemente en este campo, si en general en el derecho penal las teorías de la pena que se justifican de ese modo presentan debates arduos, en este campo es ejemplificativo, ¿no? Bien claro que la llegada del derecho penal es tardía en este caso. ¿Cómo afrontar este desafío? Porque además sucede, como relataba Ariel, que independientemente de estos fenómenos de globalidad y masividad, existen conductas que se despliegan ya en territorios nacionales, que pueden también, obviamente, tener una dimensión de impacto ambiental, que pueden contribuir a esa situación general, o bien ser foco de intervenciones específicas. ¿Cómo desarmamos frente a la complejidad primero la mirada, ¿sí? Y luego qué papel cumple el derecho? El derecho puede seguir intentando ser una herramienta de regulación de las conductas sociales con esas herramientas tradicionales. Es verdad ese desarrollo, ese íter que enunció Ariel en cuanto a que frente a la incapacidad reguladora de otras ramas del derecho, entonces aparece el derecho penal como última ratio para poner entonces con su firmeza y con su dureza, con la violencia estatal, las cosas en orden, esto que nos han enseñado desde el inicio en las carreras de derecho. O todo esto pone sobre el tapete la ficción, ¿no? Sobre la cual está construida la estructura jurídica. Yo creo que hay dos dimensiones del análisis que son interesantes. La primera es la captación de los fenómenos de orden global. Y aparece una idea muy interesante para discutir mucho más largo que estas breves 5 minutos a los cuales yo voy a hacer alusión, que es la propuesta de la necesidad de una constitución para la tierra, ¿no? La constitución de la tierra como la enuncia Luigi Ferraioli, una publicación reciente de Editorial Trota, en este año 2022, en el cual Ferraioli propone la necesidad de una constitución de la tierra como un desafío para el sistema jurídico, y en este campo específico, en el campo de lo punitivo, propone la superación de la noción tradicional de delito, para hacer una noción más compleja, que no tiene los contornos tradicionales del delito, que es la noción de crimen, que se enfoca menos en la posibilidad de la identificación de las conductas individuales como la identificación del daño social que provocan estas conductas, una revisión también desde un punto de vista de la criminología de las miradas tradicionales, y que él ha llamado a estos fenómenos como crímenes de sistema, por su carácter sistémico, por su carácter estructural. Dice Ferraioli textualmente, no se trata de los crímenes de los poderosos, que son siempre ilícitos penales cuya gravedad y tendencial impunidad han sido objeto de investigación de la criminología crítica. Tampoco son los tradicionales crímenes de Estado y crímenes de la humanidad para los cuales se han constituido tribunales internacionales, y más allá de la suerte que ha tenido este derecho penal internacional y la impunidad en muchos supuestos, han encontrado, digamos, también la forma de su adecuación jurídica a estas estructuras tradicionales. No son ni una cosa ni la otra, son algo mucho más complejo. Y Ferraioli dice, son algo mucho más complejo por su carácter indeterminado e indeterminable tanto de la acción y del resultado, dice Ferraioli, generalmente catastrófico, pero también por el carácter indeterminado y plurisubjetivo, tanto de sus autores como de sus víctimas. Las víctimas, dice Ferraioli, son pueblos enteros, a veces la humanidad como tal. Entonces, la propuesta de Ferraioli para, fíjense, buscar algún tipo de abordaje con herramientas jurídicas a este fenómeno, dice, para prevenir y estigmatizar esas agresiones como violaciones gravísimas a derechos humanos, para él, digamos, es necesario
acudir a este concepto que reconoce polémico como crimen de sistema e introducir unas dimensiones de la jurisdicción internacional más complejas, ¿no? En algún momento menciona la posibilidad de emparentarlo como las comisiones por la verdad, es decir, no son juicios que tratan de determinar específicamente la culpabilidad de un sujeto individual, ¿no? Porque la complejidad del fenómeno evidentemente no lo permite, ¿no? Ferraioli habla de que en realidad estos fenómenos tienen que ver con un desarrollo anárquico del capitalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo contemplarlo? Bueno, él dice, en realidad serían como un modelo en el cual estos tribunales, como han sido también en los juicios por la verdad, tendrían que tratar de identificar las lesiones, la gravedad, la dañosidad social que determinadas conductas que configuran estos crímenes de sistema provocan, pero también para la determinación de las responsabilidades políticas y sociales correspondientes y, fundamentalmente, la identificación de las medidas idóneas para afrontarlo, ¿sí? Esta es una propuesta que me parece merece discusión, ¿no? Es innovadora, una innovación acorde con la necesidad de la complejidad del problema y que requiere que nos sentemos a la mesa de la discusión, porque sin lugar a dudas implica una transformación relevante en las categorizaciones tradicionales con las cuales nos encontramos discutiendo desde siempre. Y yo diría, en un segundo nivel, digo, más en un aquí y ahora, ya se ha hecho la descripción de los problemas, de los enfoques, de las normativas, de las leyes penales existentes, de la dificultad, ¿no? Otra vez, de las toscas manos del derecho penal y del derecho procesal penal, bueno, la necesidad de revisar específicamente que también un sistema de categorización de responsabilidades individuales a través de un proceso penal que busca, como tradicionalmente dicen los códigos procesales, ¿no? Identificar a las personas, los hechos cometidos, la extensión del daño y las personas responsables, puede ser un sistema incapaz de tener un impacto serio en la problemática actual, y se requiere, creo que, dos pasos significativos. Pensar, por un lado, en la sistematización de las conductas que deberían ser englobadas dentro del campo del derecho penal en nuestro sistema. Como describió Ariel, hay unas normas, una diáspora de normas sueltas que enfocan problemas absolutamente diversos. Es necesario una reconfiguración acorde con las pautas que describió Gabriela, ¿no? Una normativa que permita contemplar una mirada claro, bajo el formato de la deliberación. Es necesario salir de esas formas tradicionales de enfocar desde un punto de vista liberal el delito y su respuesta penal, herramientas cognitivas diferenciadas y, desde este punto de vista también entonces, herramientas procesales que sean dúctiles, ¿no? Que no se ciñan específicamente a la realización o no de un juicio penal y al castigo individual, incluso pensado no solamente en individuos, en personas jurídicas. Esto puede ser insuficiente, ¿no? Es necesario la integración, ¿no?, como propone el derecho ambiental, de los distintos enfoques jurídicos, quizás sí en un escenario de debate, ¿no? Después Ariel discutía sobre si el Poder Judicial es ese espacio puede ser más amplio. Bueno, creo que podrían convivir espacios de justicia más amplios con los que propiamente sea necesario llevar a un escenario institucionalizado del Poder Judicial. Pero lo que es necesario es tener herramientas más dúctiles, ¿sí? No pensar con las categorías tradicionales del derecho penal. Esto desarma, sin lugar a dudas, cualquier mirada de lo que nosotros concebimos como la criminología, una criminología que no se soporta sobre la definición legal del delito, sino como que acude a una noción mucho más compleja como la de crimen de sistema, que se enfoca en su dañosidad
social y en la perspectiva amplia de quiénes pueden ser sus responsables y cuáles las medidas de solución. Ese esquema más general para conflictos de otra dimensión también puede ser trasladado del orden local, tratando, por un lado, de lograr una normativa desde el punto de vista del derecho penal que sea integrada, contemplativa y que además tenga herramientas que no sean solo la privación de libertad, como tradicionalmente se pueden enfocar, y que se encarrile también desde el punto de vista del derecho procesal, desdibujando la mirada tradicional. Procesos más amplios, dialogales, en donde se puedan adoptar medidas no solo penales, sino también administrativas, civiles. Una ductilidad a la cual no estábamos acostumbrados en el debate académico y menos aún en la conformación de las estructuras institucionales. El desafío es enorme, el debate está abierto. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Gabriel Bombini, lo presentamos tardíamente porque para todos un poco es ese orden, se ha dado así de esta forma, profesor investigador de Derecho Penal, Criminología, ejecución penal, también docente de nuestra honorable Casa de Estudios acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata particularmente. Y quiero compartirla a los tres, más que nada, por supuesto, gracias a todos por estar de otro lado escuchando a estos excelentes profesionales. Hay una pregunta que está en el chat, creo que hay varias, una. Bueno, Daniel Laitán pregunta, hola, tengo una pregunta, con estos cambios de paradigma, ustedes como docentes, ¿vieron o ven a estudiantes un poco más interesados o intrigados con lo que es el derecho ambiental? Así que quien la quiera tomar o los tres pueden irse como contestando un poco en ese sentido. Vamos seguramente a contestar también con Ariel, porque tenemos la suerte de compartir cátedra. Nosotros somos docentes de la Cátedra de Derechos Naturales y Ambiente de la Facultad de Derecho de Mar del Plata y también de la Universidad Atlántida Argentina. Y sí, en realidad es difícil decirlo porque nosotros los vemos todos los días y los vemos implicados en la materia. Pero sí, hay muchos chicos comprometidos y también informados sobre cuestiones ambientales y interesados en conocer la normativa. Yo no sé si vos pensás lo mismo, ¿no? La realidad es que es una materia hoy obligatoria y eso hace que también forme parte de lo que es nuestra digamos, nuestras materias en general. No es lo mismo que antes, que era una materia optativa, y de igual manera, aún siendo optativa, había muchos chicos interesados, implicados en ese proceso. Y yo creo que hay algunos sobremanera, a ver, si hay un motor de cambio, está dando acciones concretas en defensa del ambiente, o esto de lo que nos hablaba, de que la crisis ambiental es inevitable, que el cambio va a sobrevenir, como dice un sociólogo por ahí, por diseño o por desastre, el cambio va a venir, y creo que las jóvenes están anticipándose a esto. Ahora, la complejidad que tiene la cuestión ambiental es esta de que aún personas, yo llevo años estudiando esto y me cuesta a veces poder explicarlo, resumidamente, porque los conflictos son sumamente complejos. Son sumamente complejos porque uno trata de siempre ponernos en el moldecito de lo preconcebido, ¿no? Justicia penal, justicia civil, ¿no? Esto del Poder Judicial. Yo le estoy comentando un caso de hoy, así como Gabriela tuvo una idea muy brillante de cuatrimestres atrás, de que vuelquen los contenidos aprendidos a un caso concreto. Lo que pasa es que los casos concretos, o sea, uno tiene a veces como una falsa idea de que el delito ambiental es un tipo agarrando una ballena del cuello y cortándosela con una cuchilla. Y no es así. La cuestión es sumamente compleja. No llegamos a hablar de los delitos acumulativos, esto de que el delito ambiental tiene mucho, lo que es, hay captaciones penales previstas, en donde en realidad los delitos ambientales son
son consumatorias de contaminación. El Paraná no se contamina por realidad, no por una industria, sino por varias tiendas durante mucho tiempo. Entonces, la respuesta punitiva, ¿cuál va a ser? Agarrar al último contaminador. ¿Va a ser justa una respuesta que se le achaque a él el haber colapsado la capacidad de Paraná de absorber contaminantes? Tiene que en materia de, pensemos de que así como tenemos un artículo 41, tenemos también un artículo 124 que nos dice de que el dominio corresponde a cada provincia. Un incendio, cuando comprende 3 provincias, ¿cómo hacemos para concertar y coordinar políticas, ¿sí?, con un Estado nacional de un tinte político, con provincias de distintas entre sí? ¿Funcionan los programas? La contaminación hacia dónde va. Bueno, ahora está interviniendo una fiscalía, discutíamos con Gabriela días atrás, ¿por qué interviene la Fiscalía Federal? ¿No? Y yo digo, no, bueno, pero el recurso natural es de cada provincia, ¿qué hace el federal ahí? No, pero que hablábamos de los recursos compartidos. Entonces, es muy complicado explicar esto a una persona que está haciendo sus primeras armas en el derecho. Y perdóname, sí ¿Sí? me parece que hay algo que nos interpela, como decía recién Ariel. No se la puede, es una materia que para nosotros, creo que esa es la visión que tenemos la mayoría de los que damos clase en esta materia, no la podemos dar como cualquier otra materia del derecho. A mí es lo que hoy me pasa, ¿no? Me parece que la manera de implicar a los chicos en el proceso es sumarlos como parte y ser nosotros también un articulador, ¿sí? Por lo tanto, los últimos cuatrimestres estamos trabajando directamente con casos y roles. Y he tenido la suerte de poder sumar, trabajar con casos reales, trabajamos con incendios hasta ahora, porque nos permite develar cuáles son los roles de cada uno de los sujetos implicados, desde lo que sea institucional a las personas, pero también hemos tenido la suerte de poder brindarles a ellos la voz de aquellos que gestionaban desde el Ministerio Público las causas. Entonces, el cuatrimestre pasado, además de poder analizar los casos y cumplir un rol en la definición de la resolución de ese caso, escuchaban cómo los fiscales gestionaban la prueba, trabajaban con las herramientas normativas que tenían. Esto nos pasó con los incendios de Corrientes el cuatrimestre pasado, y este cuatrimestre con el tema del Delta del Paraná. Entonces, también me parece que más allá de mirar hacia el alumno, si está interesado o no, es un rol nuestro el tratar de generar ese interés en ellos, ¿no? Y creo que una clave fue lo de los roles también, entender de que lo ambiental depende del rol que ocupes en la situación, te puede llevar a mirar de distintas maneras. Si yo soy productor y tengo que quemar para verdear, porque toda mi vida trabajó en el campo así. Chicos, traten de acercarse todo lo que puedan al micrófono, porque es como que hacen así, los escucharán. Eso, júntense bien juntitos, así se transmite lo mejor posible y les entendemos a lo que va. Perdón. Los roles. Esto de los roles, Valentina, que es tan importante en lo ambiental, ¿no? Entender, ponerse en el rol del productor, ponerse en el rol del Estado provincial, ponerse en el rol del Estado nacional, ponerse en el rol de la ONG conservacionista, ponerse en el rol de la justicia. Es realmente muy diferente, muy útil lo que se les ocurra, que realmente es el gran desafío, ¿no? Encontrar, como decía Aníbal, una solución a un problema complejo. complejo. Sí, está medio complejo de escucharlos, la verdad. Como que se escucha, no sé si me hacen caras ahí en el Zoom, como que sí, está medio complicado. Pero se entendió, creo que lo de los roles, lo que quisiste transmitir a Ariel. No sé si, Gabriel, querías sumar algo más a la pregunta que se había hecho en el chat. No, yo diría simplemente que yo estoy en el campo del derecho penal y
por eso me parecía más dirigida a ellos. Pero digo, uno puede pensar que en el campo del derecho penal se va viendo también, quizás más tenuemente, cierto interés por estas problemáticas, a la par de que las discusiones se van enriqueciendo. Creo que todavía hay mucho por caminar. Sin lugar a dudas, la reflexión sobre estos temas es bastante limitada, bastante acotada, pero bueno, también aparecen los debates sobre el ecocidio, aparecen proyectos legislativos, y esto enriquece también la posibilidad del desarrollo de tesis en los posgrados, de pequeños, digo, hemos trabajado también en el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte con un programa de capacitación en este campo que llevaba el título de aquello que proponía Ariel, ¿no?, en una de sus placas, la legitimación, los límites del derecho penal ambiental, ¿sí? Digo, problematizando su propia existencia. Creo que hay paulatinamente un acople que, bueno, desde los estudiantes se va viendo ese interés y que progresivamente, creo, va a ir generando un mayor espacio de producción de ideas y de enriquecimiento desde lo académico. Bien, ahí tengo una pregunta de Pablo que estaba levantando la mano. Pablo, si querés desmutearte. Bueno, agradecer la exposición. No sé si se está escuchando bien porque se escucha un poco distorsionado. Perfecto. Primero a la coordinadora un mensaje, porque las jornadas virtuales son una novedad, pero antes eran presenciales, llevamos muchos años, y creo que estábamos en el piso 7º y cruzábamos en la pausa a tomar un café, a comer algo que nos ofrecía la jornada, y como no tenemos eso, ¿sí?, hicimos un render del piso 7 para que por lo menos estén expuestas algunas obras de arte como hacíamos habitualmente. Así que si quieren preguntar con la coordinación, hay algunas obras de arte y tienen que ver con el tema político que me gustaría que miren. Respecto a la exposición, bueno, acá tomo la palabra de un sociólogo venezolano, Lander, Edgardo Lander, que habla de la centralidad osificada de la teoría marxista sobre este tema, que lo agrava grandemente porque el mayor crítico, vamos a pensar, del capitalismo, que es Marx, no piensa en términos medioambientales, por más que en el chat JT, que no sé quién es, me dijo, no, sí habla en términos ambientales. Bueno, sí, en la tríada de Marx, que sería capital, trabajo y tierra, menciona la tierra, pero lo hace al interior de la sociedad. Y qué bueno de esta denuncia sobre el capital porque lo sufren sus habitantes. Pero no se le ocurrió pensar que también hay que proteger a las cosas, como se dijo acá, o a la madre tierra. Por lo cual, dentro de la democracia deliberativa que mencionaron, dentro de esta democracia discursiva, basada en la razón, me parece que tenemos que salirnos un poco de esta supremacía occidental, eurocéntrica, y recordar esta ficción, porque no fue el jefe de Seattle que le hablaba a fines del siglo XIX al gran jefe de Washington, pero le dice, ¿será que soy un salvaje que no comprendo? ¿Cómo es que vos podés dañar el medio ambiente sin dañarte a vos mismo? Entonces me parece que tenemos que recuperar algunas constituciones donde se habla de estados plurinacionales, donde se habla de la Pachamama con entidad jurídica y que debe ser protegida, así que me gustaría alguna opinión al respecto. Muchas gracias y agradecido por la exposición. Estoy de acuerdo. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Estoy de acuerdo, Pablo, en lo que decís. Me debo una última lectura, había visto y estaba justo recordando en el relevamiento bibliográfico, por ahí tengo un librito que es La ecología de Marx, que estoy tratando lo tengo en gatera, que es de Foster, me parece, para profundizar el tema desde esa visión. Pero completamente de acuerdo, es como que, por eso hablé en un momento de sumar a esta diálogo, resolución, aquellos que están excluidos, ¿no? Aquellos que la voz es como que no interesa, ¿sí? Como que la naturaleza, por eso justo hoy lo hablábamos, de las constituciones que justamente reconocen a la naturaleza como sujeto de derecho, ¿no?
o a los animales sintentes. Cuando vos lo planteás muchas veces en determinados ámbitos académicos, empiezan los codazos, las sonrisas, ¿sí? Pero ¿cómo? ¿Y de qué manera? Sí, uno también se plantea de qué manera, pero por allá hay uno de los últimos pronunciamientos de Corte Suprema, en donde hay un reclamo por la titularidad de derechos del Delta de Paraná también. Entonces, sí, yo comparto que es momento, y por eso digo que hay que reformular y amplificar los esquemas de aquellos sujetos alcanzados por esta dañosidad ambiental y crisis ecológica, ¿no? Esa nota al pie nada más a lo que dijiste. Bueno, bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario para tanto Gabriel como Ariel o Gabriela. ¿No? Bueno, de ser así, no sé si ustedes quieren hacer alguna palabra o algún cierre, como lo pauten ustedes. De lo contrario, igual, más allá de eso, agradecerles a todos por haber estado presentes en el Zoom. Muchas gracias por haber respetado la oratoria, por haber, digamos, también escuchado atentamente a nuestros expositores y también por haber participado, porque estas instancias enriquecen más cuando tanto los estudiantes o las personas que se acercan participan. Así que muchas gracias también por eso y les cedo la palabra si es que quieren a cualquiera de los tres expositores. Bueno, habilitamos nosotros para decir muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes, escucharlos a ustedes más que a nosotros mismos. Así que desde ya, muchas gracias. Bueno, igual de mi parte, siempre es un placer. Y bueno, creo que hay una apertura a un diálogo que requiere también de que con otros grupos, con otras miradas, podamos seguir debatiendo sobre estos temas, ¿sí? Me parece fundamental la participación en estas jornadas, principalmente por eso. Y bueno, ya nos convocaremos a otros espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós chicos, adiós chiques, hasta adiós. Los esperamos mañana en la jornada jueves y viernes, obviamente. Nos vemos. Chao.